Bueno, en primer lugar, bueno, un agradecimiento muy sentido. Para mí es un verdadero honor estar acá luego de haber sido convocado por la DePlay. Y aparte también dos cuestiones. Agradecer también que haya gente de Buenos Aires, que a veces siempre echamos nosotros en cara, que han realmente mostrado todo un espíritu netamente federal y se acercan y de alguna manera nos organizan a nosotros en estos encuentros que son muy importantes. Así que en nombre de todos creo el agradecimiento. Y en segundo lugar también muy lindo porque encontrarme en un panel donde podemos encontrar tanta sintonía de ideas, de muchas ideas que uno a veces considera que son básicas, no por lo sencillas, sino por lo elementales, por lo fundamentales que son, y que sin embargo en nuestros ámbitos propios de trabajo a veces tenemos que estar, como se dice vulgarmente, remando en dulce de leche para comprender, qué sé yo, para decir cosas tan elementales como por ejemplo que alguien necesita trabajar, o que una persona privada de su libertad en una prisión estaría bueno que le demos y que haya una escuela y que tenga clases o que se le enseñe un oficio. Y esas cosas en mi ámbito hoy es difícil de instalarlas en la agenda y convencer a mucha gente de que esas cosas son importantes. Por eso también es muy gratificante encontrarme en este contexto. Bueno, en el día de la exaltación de la Santísima Cruz, o sea, ayer, yo he cumplido 36 años, soy abogado, soy profesor universitario, estoy casado, tengo 3 hijos. Lo que ha sido mi vida docente, bueno, estoy en el Instituto Superior Federico Grote desde hace varios años, digamos, en terciario, en higiene y seguridad del trabajo, y ahí justamente siempre me he concentrado en lo que es sociología del trabajo, la reflexión a terciario en una carrera técnica de lo que es la importancia del trabajo. Y dentro de lo que es la órbita universitaria, en la Facultad Católica, y siempre me he tratado de orientar a lo que es formación del pensamiento jurídico-político, o sea, la historia de las ideas, porque considero que los chicos se reciben muchas veces, sea de la facultad que sea, y todavía no han podido leer entre líneas toda esta invasión ideológica que hay y fundamentalmente de dónde venimos en lo ideológico, qué influencia ha tenido el cristianismo, que hoy se defienden muchas ideas como ajenas al cristianismo, por ejemplo la libertad, por ejemplo la dignidad, y son de neto carácter cristiano y de origen cristiano. Y dentro de lo que es propiamente el Poder Judicial, bueno, fundamentalmente siempre en la órbita penal o casi siempre en la órbita penal y siempre dentro del Poder Judicial, como empleado, digamos, en la carrera de los escalafones administrativos, hasta que en 2015, a instancia de unos amigos que me insistían de la órbita judicial, que me presentara un concurso, me terminé presentando y terminó ganando concurso como fiscal adjunto, que asumo en ese carácter en el 2015, en mayo de 2015. O sea, 3 años como fiscal adjunto en la unidad de flagrancias, o sea que justamente el grueso de los delitos de las personas aprendidas en flagrancia, y estamos en turnos, que nosotros estamos todas las semanas de turno, unas 12 horas, y unas 48, 72 horas, lo que llamamos nosotros cola de turno, aquellas personas que nosotros consideramos que deben quedar detenidas y que les vamos a pedir a un juez o una medida alternativa, o lisa y llanamente la prisión preventiva, estamos justamente elaborando y trabajando con esas audiencias. Y esos casos donde esas personas quedan detenidas definitivamente o en prisión preventiva, esos casos los terminamos investigando nosotros, o sea que terminamos continuando todas esas causas prácticamente hasta su resolución, por ejemplo, el juicio o un procedimiento abreviado. De alguna manera yo no tuve la gracia de no tener que trabajar mientras estudiaba, por lo tanto me ha pasado un poco, salvando la distancia, como a Monseñor Romero en aquella película famosa, interpretada por Raúl Juliá, donde lo eligen a Romero porque dicen, bueno, en definitiva es un intelectual, no se va a comprometer con los problemas que tiene este país, la guerrilla, los abusos por parte del Estado, la represión, pero él en su primera homilía que dice, bueno, reconoce, vengo de un mundo de libros, pero ahora tengo que ser un pastor, hay todo un cambio de mentalidad. Y bueno, ese contacto con la realidad a mí me lo da el trabajo tribunalicio, y bueno, ya desde como empleado, pero fundamentalmente la función pública. Y bueno, nos invita a esta FATA, ¿no? Estar con los oídos abiertos a los problemas sociales y los labios dispuestos a defender lo justo y a plantear los problemas, lo cual lo convierte a uno de alguna manera en un signo de contradicción.
muchas veces, porque bueno, me parece que hay cosas que uno están tan tranquilas aparentemente y que denuncia en la medida en que puede. La primera cuestión es el tema de la justicia. Hoy está muy difundido el tema de la justicia, muy charlado el tema de la justicia, muy mediatizado el tema de la justicia, pero tenemos que volver a lo fundamental. ¿Por qué lo fundamental? Porque en el marco de la dictadura del relativismo, que creo que esto no hay que perderlo nunca de vista, la idea de justicia o de cualquier valor se diluye y se pierde. Y a los operadores del sistema es a los primeros que nos afecta y son lamentablemente comunes expresiones como no estamos acá para hacer justicia, el sistema no está pensado para hacer justicia, el sistema no está para rehabilitar a nadie, por ejemplo el tema de los adictos y demás. Y entonces justamente uno tiene que agarrar y andar sobreponiéndose permanente a eso y diciendo, con todas las falencias que tenga esta estructura humana, yo voy a seguir abogando por un resultado lo más justo que sea, incluso tratando de contemplar a los distintos actores, porque tenemos una multiplicidad de actores y todos en tensión. O sea, mi trabajo es vivir en tensión, porque un juicio es vivir en tensión. Es tensión, porque justamente ese es el sentido. Frente al fiscal, un defensor, y todo lo que pide el fiscal, todo lo rechaza el defensor. Todo lo que afirma el fiscal, todo lo rechaza el imputado. Tenemos que lidiar con las víctimas, que muchas veces no quieren colaborar. Imagínense que también tenemos que lidiar con la policía. Tenemos que rogar al juez determinadas cuestiones. Y así con un montón de cuestiones. Pero bueno, esa es la dinámica propia, esa es la importancia también del debido proceso, que a veces también cuesta entender. Pero en esta tensión no es solamente el proceso o el procedimiento, sino que detrás de eso, el tema de la justicia nos marca que se busca dar a cada uno lo suyo. ¿Qué pasó? Hubo un conflicto. Algo se fracturó, algo se rompió. Y detrás de ese algo hay algo que adeudamos, hay algo que hay que tratar de reparar. Hay una sanción quizá que alguien merece. ¿Pero quién? Dar a cada uno lo suyo. No estamos hablando de números, tema burocracia. No estamos hablando de animales. No estamos hablando de entes abstractos, como hoy hablábamos de Kant, en definitiva. Estamos hablando de personas. Y esta es la primera cuestión que yo quiero traer a colación. Hay que volver al hombre. Y si no vuelven los laicos al hombre y a centrar los análisis en una realidad concreta, no vuelve nadie. Porque el grueso de las ideologías que se oponen al pensamiento nuestro justamente están cargadas de un idealismo que está alejado de los problemas concretos, aunque no lo parezca o aunque lo nieguen. Y ese hombre entendido como bio, psico, socio espiritual. Espiritual, nos van a discutir toda la vida. Nosotros sabemos y lo defenderemos de lo metafísico. Pero hoy se niega lo biológico, hoy se niega lo psicológico y se niega lo social. Y ahí viene el concepto de bien común. Yo no quiero insistir mucho porque este concepto fue muy bien desarrollado por muchos de los que me precedieron. Pero nosotros tenemos que estar pensando en el bien de todos. Ese es un concepto que es propio de la doctrina social de la Iglesia. Nosotros no aceptamos que algunos se caigan del sistema, no aceptamos el bien de las mayorías. Cada uno tiene una necesidad. El chico que está hurgando en la basura para comer tiene una necesidad distinta a la mía, pero yo tengo una necesidad. Y el chico universitario que nunca tuvo que comer en la basura tendrá la necesidad, por ejemplo, de tener clases. Y el docente de un salario justo. Pero el concepto de bien común se está perdiendo y nos estamos fragmentando solos. Esta utopía de salir a buscar aún a ese chico que parece totalmente perdido y fuera de toda esperanza, ahí es donde yo tengo que mostrar justamente el bien común y el sentido del bien común. Ahora, ¿cómo hago justicia? Con esta invasión ideológica, la justicia, el sistema de justicia, el Poder Judicial no está ajeno a esta cuestión de múltiples ideologías. Dentro de la órbita penal tenemos el abolicionismo, que hay que decir, bueno, listo,
cerremos acá porque las cárceles no funcionan, entonces listo, que no haya más cárceles. Esa es la respuesta. Otros son posturas intermedias de reducción de las cárceles y demás. Evidentemente, bueno, y también desde la otra, desde el abanico es amplio, desde el otro sector, ¿qué es? Pura represión, pura represión. Hoy salimos a la calle incluso y mucha gente va a hablar, por ejemplo, de pena de muerte, porque no vemos una respuesta superadora en el marco de una concepción de bien común que diga yo tengo que pensar en la dignidad de todos. Entonces, en ese contexto, y yo quiero ir dando ideas y lineamientos concretos, y esto lo digo a nivel testimonial, pero como estrategia también, la cuestión de la formación. Nosotros no vamos a cambiar nada si no hay una formación clara. En primer lugar, y sobre todo exhortando a los más jóvenes, que hay varios, la teórica. Tiene que haber una buena formación terciaria, universitaria o en el oficio que yo me formo, lo mejor que pueda. Pero asimismo, también desde lo que es lo propiamente jurídico, hay que volver al derecho natural. Por ejemplo, la cuestión de la objeción de conciencia es un tema de neto carácter de derecho natural. Si nosotros no cuidamos el derecho natural y que eso respalde, insufle, fundamente, corrija el derecho positivo, estamos perdidos. Porque un día el aborto es delito y al día siguiente hay un derecho a abortar. Que un día hay que denunciar si alguien aborta y al día siguiente el mismo médico no tiene derecho a objetar conciencia. Hay que pensar y leer entre líneas justamente que eso es un positivismo sumamente virulento. Y hay que leer entre líneas porque realmente los ataques siguen en este sentido. Después, obviamente, la práctica, todo lo que aprende uno en la práctica y en el trabajo cotidiano, pero en la justicia no doy lo que no tengo. Yo necesito criterios, necesito principios rectores que ordenen el pensamiento. Y esto lo digo como una experiencia propia. A mí me ayudó, y en gran medida de manera autodidacta, leer los documentos de la doctrina social de la Iglesia. La clave es la doctrina social de la Iglesia. Saquémoslos de los estantes, linkémoslo en Vatican Va, pidámoselo a un amigo, a un sacerdote, lo que sea. Es fundamental. Porque nosotros no sabemos si somos liberales o marxistas, si somos de Boca o de River. ¿Por qué? Justamente porque no tenemos criterios para fundar nuestras decisiones. ¿Qué es lo justo? Principios múltiples. El principio de subsidiariedad. ¿Hasta dónde se tiene que meter el Estado? ¿O no se tiene que meter nada? Es fundamental. Salario justo, propiedad privada como un derecho natural, con función social. Las ideas de una economía de comunión, el trabajo, el tema de participación en la gestión de las decisiones y en las ganancias, son cuestiones fundamentales. La justicia no está ajeno a esta, porque la doctrina social de la Iglesia es una reflexión para la acción, no es una discusión bizantina tampoco, sino que tiene arraigo en lo social. Y para eso nos ayudamos ¿con qué? Con el conocimiento de los modelos. Por eso es tan importante la circunstancia de ir conociendo no solamente los santos más antiguos de la Iglesia, no solamente la teoría o los principios teóricos, que insisto, doctrina y un llamado a la acción, sino cuáles son de manera más reciente todos estos modelos. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de matrimonios canonizados, ¿cuántos modelos hay? ¿Ustedes saben que hay el heredero del Imperio Austrohúngaro es beato? ¿O que el rey Balduino de Bélgica abdicó antes de votar el aborto en Bélgica? Todo esto es siglo XX, no es historia vieja. Y a esto hay que volver y es fundamental, hay que volver esos modelos. Conocemos a Hitler, en las escuelas enseñamos a Hitler, pero nunca hablamos de los padres de Europa. Están totalmente inspirados en principios cristianos y la mayoría de ellos católicos. Y dejan de lado 50 años de guerra a favor de la paz. Una cuestión fundamental, el tema del poder. Para Deply, para los laicos, ¿cómo nos posicionamos frente al poder? Como fiscal, yo tengo el poder sobre la libertad, por lo menos la libertad ambulatoria, no de conciencia, pero sí la libertad ambulatoria de una persona. El poder no es un cuco, no hay que esquivarlo, porque el sentido del poder es el servicio, hay que darle una impronta cristiana al poder. Saber que es un medio, que no es un fin y que siempre tiene que apuntar a la paz.
Cuando justifica el tema de las guerras justas, San Agustín, después de condicionar y limitar la guerra, todavía le dice en una carta a un gobernante de aquella época, le dice, pero incluso se tiene que dar cuenta aquel al que vos derrotás, que vos siempre buscaste la paz. Miren qué nobleza. Como dice, no, mirá para otro lado, no hagas nada. No, pero que se dé cuenta que vos apuntás a la paz. La justicia y la paz están íntimamente vinculadas. Estrategias concretas. Primero, mirar a Cristo. ¿Por qué mirar a Cristo? Esto se mencionó. Nos falta aplomo y nos falta voluntad concreta para cambiar las realidades sociales. A veces somos católicos en modo osito cariñoso, Teletubby, como diciendo, es buenito. Un sacerdote en mi colegio decía, bueno sí, buenudo no. Creo que nos falta eso. Para eso es necesario dejar de lado cualquier tipo de síndrome de inferioridad o problema de autoestima como católico. El católico tiene que ser el que va al frente y el que defiende ideas nobles y no el que mira para otro lado. En ese sentido es necesario formar equipos. Segundo tema, formar equipos y estudiar juntos. Insisto, la doctrina social tiene que ser nuestra niña mimada en cada diócesis. Revalorizar lo nuestro. Cuarto, la difusión de la doctrina en sí misma, porque no está pasada de moda. Piénsenlo como un cuerpo de pensamiento absolutamente progresista, como la experiencia de Voices en el Reino Unido, que trata de llevarlo a los medios masivos de comunicación. Y absolutamente revolucionario. Estoy utilizando palabras que tienen punchy en los medios masivos. Esto es revolucionario, esto es progresista. Pero, ¿qué hay más revolucionario que una salida por el amor? Laicos en salida, que una proyección y que un cambio desde el amor. Por ejemplo, la reinserción social del preso no es progresista. La rehabilitación del adicto no es progresista. Trabajar en contra de la cosificación de la mujer no es progresista. Y finalmente, salir extramuros. Como diría Van Tuan, dice, bueno, en definitiva termino de descubrir a Cristo, dice el obispo vietnamita, que estuvo 13 años preso del régimen comunista, cuando realmente me llevaron fuera de mi diócesis. Y ahí me di cuenta, ¿dónde está la cruz? Está fuera del recinto sagrado, está fuera de las murallas de la ciudad, está ahí, en medio de la nada. Y ahí hay que ir. Y esto un poco nos lleva a la idea de salir de la sacristía, que no es abandonar la sacristía, pero que no nos encierren en la sacristía, porque eso es lo que quieren. Sí, vayan a misa, pero no hablen del aborto. Sí, vayan a misa, pero no se metan con la cuestión de los pobres. Sí, vayan a misa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y acá hay una cuestión fundamental. La doctrina social de la Iglesia invita a un diálogo con todos los hombres de buena voluntad. No es sentarnos a discutir los misterios de la fe, sino que es justamente lo contrario. Es ir a aquel que piensa distinto y buscar los puntos de unión. Hay mucha gente que no comparte la fe, quizá no la comparta nunca con nosotros, pero que está de acuerdo, por ejemplo, en que hay que tratar al adicto. Estas son necesidades urgentes. Bueno, y finalmente, como cierre, las experiencias son muy ricas. Me parece que hay que darle desde la justicia mucha atención a las personas y fundamentalmente a las madres. Importante que la Iglesia trabaje con las madres. No hay ya red de contención para los chicos y la última es quizá la madre o la familia. El otro día se acercó una madre a la cual lo único que yo le había planteado, el hijo había quedado detenido y le había restituido la libertad y le había dicho, la exhorto a presentarse y tratar de regularizar su situación procesal y demás, y trato de darle la libertad en presencia de la madre, porque si no la madre no se entera que quedó detenido, porque es el tema de si no entran y salen, es un delito muy leve. Te digo, este chico, y termina viniendo la madre, ¿y qué me dice? Esto para mí es una bendición. Señora, yo no le dije nada.
Yo solamente le estoy diciendo que usted se presente. Para mí esto es una bendición, porque nunca a mí nadie me escuchó y usted me dijo, venga al sistema penal. Quiere presentar un hijo al sistema penal porque está desesperada. Lo traemos, lo imputamos en libertad con la defensora. Hay defensores que son divinos, hay defensores que no tanto. La defensora tuvo mucho tino, porque yo le digo, ¿me permitís unas palabras con tu pupilo? Chico que tiene 19 años. Sí, sabe cómo soy yo, que me preocupan estas cosas, ya como que los tengo medio cansados a los defensores incluso. Y le digo, mira, le digo, esto es lo de menos, el legajo, la causa penal. Esto es lo de menos, le digo. El problema para vos no es este, le digo. El problema es que a vos te va a terminar matando la droga, o tus vecinos te van a linchar, o te van a balear la casa y van a matar a uno de tus hermanitos. ¿Te das cuenta? Sí, bueno, imagínense que no es fácil. Sí, bueno, más o menos. Le digo, la escuela, y yo tengo hasta tercer año. Sí, vos jugabas al fútbol también, yo había hablado con la madre. Y le digo, ¿y qué dijo la escuela? Y me llamaban a mí para que volviera, el tema de la escuela. Le digo, sí, ¿sabés qué le dijo a tu mamá? Qué lástima que él deje, porque es tan inteligente. Esos chicos que llegan ahí con los pelos todo así, los estamos perdiendo, se nos escapa entre las manos. Se nos dice, no se ocupen desde el sistema penal. Yo los exhorto a ustedes al contrario, a ocuparnos desde donde estemos, porque esto justamente es urgente. Y la Iglesia nunca tiró abajo estructuras, sino que las humanizó, las cristianizó, desde el Imperio Romano hasta lo que a ustedes se les ocurra. Si no podemos vencer, si no somos inteligentes artífices del bien común, es porque el amor no funciona. Por lo tanto, la dictadura del relativismo ya ganó. Pero nosotros sabemos que el amor no pasará jamás. Gracias.